podemos hablar de la iglesia que se edifica y que crece a través de los ministerios y cómo Dios se va desarrollando en medio de nosotros. Hace 8 días compartíamos de cómo la iglesia crece y se edifica a través del ministerio de niños, del ministerio infantil. Y dábamos énfasis en cómo la clave de todo está en el conocimiento de la palabra de Dios. Hablábamos de cómo la recomendación de Dios para el pueblo, después de haberles dado toda la ley, después de haber salido de Egipto, es: recuerden que el éxito de ustedes será si ustedes guardan la palabra. Hace 8 días hablábamos de cómo le dice Dios al pueblo: mira, el secreto está en que repitas estas palabras a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayas con ellos por el camino, en todo momento. Ese es el secreto. Y de esa forma veíamos que el Dios tiene un propósito en el desarrollo de la iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes el propósito que Dios tiene con una iglesia que crece y se edifica a través de los jóvenes o a través del ministerio infantil. No sé si estoy escuchando mal, pero siento que está pitando el micrófono acá. Cómo Dios tiene propósitos no solo con los niños, sino ahora también con los jóvenes. Cómo es importante para Dios el desarrollo de los jóvenes. También quiero conectar con esto, con lo que es el desarrollo en este tiempo de los milenios. Todos los que son nacidos del 80 para acá son milenios, aquellos que nacieron y no conocen el mundo sin el internet. El mundo para ellos existe porque existe el internet. Esos son los milenios. Pero quiero empezar diciéndoles de las cosas interesantes de la palabra de Dios. Es que más del 50% de los personajes que encontramos en la Biblia son jóvenes. Son jóvenes. Pero antes de hablar de joven, definamos un poco qué es joven. Según la Organización Mundial de la Salud, un joven es aquel que está comprendido entre los 12 y los 32 años. Entendiéndose que desde los 12 arrancan los preadolescentes hasta más o menos los 14, de los 15 a los 17 están los adolescentes y de los 18 a los 32 están los jóvenes y los jóvenes adultos. Y cuando hablamos de jóvenes debemos entender que están siendo parte de nosotros, de la iglesia, del cuerpo que se reúne, de nuestra sociedad. Y vale la pena conocer un poco cómo estaban los jóvenes en estadísticas en Colombia. Se dice que en el 2016 en Colombia había más o menos entre las edades de menores de 32 años, hablando de 14 a 16, que es la estadística que tiene el DANE, habla más o menos de que en Colombia hay 12.700.000 jóvenes en esa edad. Si vamos a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántos jóvenes en Colombia hay entre los 12 y los 17? Encontramos que hay más o menos 17.200.000 jóvenes en Colombia. ¿Será que hay jóvenes? Corresponde más o menos al 35% de toda la población colombiana. Y como hablar de Colombia es extenso, hablemos de Bogotá. Se creen que en Bogotá hay alrededor, entre los 12 y los 32 años, de 2.500.000 jóvenes. En este tiempo, los jóvenes han desarrollado diferentes posturas frente a lo que es la autoridad y frente a el desarrollo o la visión del futuro. Y por eso para nosotros como iglesia es importante entender que los jóvenes son parte del propósito de Dios. Los jóvenes en este tiempo han tenido una desconexión entre lo que es la espiritualidad y la iglesia. Es decir, ellos aman a Dios, quieren conocer a Dios, pero no tienen confianza en la iglesia. ¿Cómo no tienen confianza en el gobierno? ¿Cómo no tienen confianza
en todo lo que se llame autoridad. ¿Pasa o no pasa? Han perdido esa confianza. Entonces, eso ha hecho que ellos desarrollen modelos diferentes para conectarse en su espiritualidad. Según la revista Plus One, dice ellos que de los jóvenes en el mundo encuestados, hoy en día, el 80% en países como América, los países de América y Latinoamérica, el 80% dice tener una creencia en algo. Es decir, tenemos un 20% que no cree. Pero solo de ese 80%, solo el 58% dice creer en Dios. Es decir, tenemos un 42% que no está creyendo en el Dios de nosotros. Y aquí ya es una cifra que comienza a cambiar fuerte. Porque solamente el 58% está creyendo en Dios. Y desde aquí comenzamos a ver que hay situaciones donde seguramente la religión y la iglesia no han sido suficientes para poder ayudarles en el conocimiento de Dios. Pero adicional a eso, los jóvenes que en este tiempo se están viendo, se están conociendo, tienen una vida más despegada y más ligera. Los jóvenes de este tiempo, los millennials, no están interesados en tener un trabajo para pensionarse. Eso no les interesa. A ellos les interesa un trabajo donde puedan tener tiempo para disfrutar, donde puedan ganar bien y aún ni siquiera ganar mucho es más importante para ellos. Lo importante es tener tiempo y calidad de vida. Por eso encontramos jóvenes que teniendo buenos empleos, ganando 5, 7 millones de pesos, con 1 o 2 maestrías, toman la decisión de renunciar e irse para cualquier país, a estudiar, a vivir. Y ya eso es parte de las decisiones que hemos encontrado en los jóvenes aún de nuestra comunidad. El año pasado salieron varios del país renunciando a sus empleos y diciendo quiero estudiar, quiero hacer algo diferente, quiero salir. Es parte de la realidad que nosotros estamos hoy viviendo. Los jóvenes de esta generación son los jóvenes que tienen mayor preparación, aunque no tengan las fuentes más confiables de información. Porque para ellos el mundo existe a través de ¿qué? Del Internet. Y el Internet genera toda la información que ellos necesitan. Si ellos quieren saber de cualquier cosa, van a San Google. Y allí tienen información de lo que quieran. Por eso la educación ha cambiado tanto que ya los niños no necesitan libros, sino necesitan un computador. Pero el problema es que esta generación que está tan informada no está bien informada, porque no nos importa o no les importa, yo ya pasé de esa generación, no les importa las fuentes. La semana pasada, no sé si algunos lo tuvieron la oportunidad, la semana pasada, no sé si es de la semana pasada o lleva más tiempo, yo lo vi la semana pasada, salió una información de Cocorico. Decía en la red, Cocorico se va del país. Y lo interesante es que las personas que compartieron eso tenían títulos como, oh, excelente, oh, maravilloso, Entonces cuando le dabas clic a eso, empezaba diciendo, gracias por tomarte el tiempo para leer. Lo primero que queremos decir es que Cocorico no se va del país. Esta es una campaña contra aquellos que comparten información sin leer. Porque así funciona esta generación. Vemos el título, compartir, compartir, compartir. Y decía al final, comparte este artículo colocando una frase que no diga que no se va, sino que tenga que ver con que, una opinión como que llame la atención para que la gente lea. Tenemos jóvenes que ven el mundo a través del Internet, que están conectados, que está globalizado, que pueden estar en cualquier lugar del mundo, sin necesariamente tener las fuentes más confiables. Simplemente tienen las fuentes que les interesa. Entonces, encontramos que los jóvenes han cambiado. Sí, los jóvenes han cambiado, pero Dios sigue siendo relevante para nosotros, los que todavía nos consideramos jóvenes. Él sigue siendo un Dios pertinente.
Y tenemos que entender, iglesia, que muchas de las situaciones que han pasado con los jóvenes es porque la iglesia no ha podido responder a sus necesidades, porque la iglesia no ha sido relevante para ellos. Y hoy quiero mostrar cómo a través de la Biblia, como iglesia somos una iglesia que es edificada, una iglesia que puede crecer a través del ministerio juvenil, a través de los jóvenes, y cómo ellos son importantes en el desarrollo del proyecto de Dios. Y quiero decirles, mire, es tan hermoso que el proyecto de Dios de la creación no fue para dos viejos. ¿Fue para quién? Para dos chinos. Se llamaban Adán y Eva. ¿Se acuerdan de ellos? Y pareciese ser que Dios le puso la responsabilidad a dos jóvenes inexpertos, porque no tenían nada de vida, a administrar. Porque Dios sabía que ellos se iban a equivocar aprendiendo. Como jóvenes nos vamos a equivocar y es parte del proceso de Dios. Y podemos encontrar en la historia bíblica muchas historias de jóvenes. Y puedo decirle que así como usted y yo, las decisiones más importantes y los riesgos más grandes los tomamos cuando éramos más jóvenes. Algunos dicen, sí, me arriesgué a casarme. Quiero compartir un texto como el apóstol Juan, el apóstol más joven de todos los apóstoles, el chino Juan, porque él era el apóstol más chiquito, el apóstol adolescente. Después de mucho tiempo nos escribe a los jóvenes. Quiero invitarle que me acompañe a la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 2. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia y lo sigue viendo todos los domingos sin Biblia, tenga misericordia y regálele una Biblia, porque yo creo que no quiere comprarla. ¿Sí? Por ahora compártale, si usted la tiene en su celular, está bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Este es un texto que ya he venido hablando con los jóvenes, pero quiero tomarlo desde más atrás. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. ¿Estamos ahí? Digan amén para yo saber. Listo, vamos a leer. Entonces dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdaderamente en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ¿qué? Ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lea conmigo el versículo 12 hasta el versículo 17, a una sola juntos, vamos todos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a pedirle que cierre sus ojos un momento y que usted esté atento
Y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por cada persona que hoy ha venido a este lugar. Te pido, Señor, que me permitas presentar hoy tu palabra y pueda ser un instrumento en tus manos. Por favor, Señor, abre los ojos del entendimiento y del corazón y háblanos conforme a tu Espíritu Santo quiere hablarnos en tu divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El proyecto de Dios con los jóvenes para que la iglesia crezca y se edifica es impresionante. Pero quisiera compartir hoy 3 cosas importantes que veo que este texto nos ayuda mucho para ver cómo Dios tiene interés en los jóvenes para que la iglesia crezca y se edifica. Lo primero que Dios nos comparte y el texto nos ayuda mucho es entender que los jóvenes en este tiempo quieren experimentar una espiritualidad genuina y no religiosa. Y esto es uno de los temas fundamentales de la enseñanza y del texto. Los jóvenes de este tiempo, que han sido en gran parte afectados porque la religiosidad en muchos contextos les quitó la forma o la visión de Dios. Ejemplo, muchos de los jóvenes que hoy están dentro de nosotros y fuera de nosotros conocieron a un Dios que sus padres le mostraron, pero que sus padres no vivían. Es decir, les pedían unos estándares para que ellos cumplieran cosas de una espiritualidad que no veían en sus padres. Entonces generó en ellos una decepción de Dios y una decepción de la iglesia. Encontraron la iglesia llena de normas, de requisitos que no precisamente les permitían conocer a Dios. Y generó esto una resistencia. Ahora, ¿por qué el texto de Juan para mí es importante y por qué quise traerlo desde el versículo 7? Porque lo primero que arranca diciendo el texto es algo que me sorprende, es de un nuevo mandamiento. Y es interesante porque cuando vemos el Antiguo Testamento, cuando vemos en los evangelios y la enseñanza de Jesús, Jesús habló de los mandamientos y Jesús tiene una máxima que dice, hay un gran mandamiento. Y el gran mandamiento es ¿qué? Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y uniendo a eso, dice, y lo demás se resume con ¿qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Y después de que Jesús muere, Juan dice, les traigo algo nuevo, pero que no es nuevo, es como lo mismo, pero diferente. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. Les traigo algo nuevo, algo que tiene que ver con lo que ustedes ya saben, pero que realmente es nuevo, es diferente. Y esto es muy relacionado con lo que tiene que ver con una espiritualidad genuina. Porque lo que está diciendo Juan es, ustedes conocen la ley, ustedes conocen el mandamiento, ustedes se preocupan por vivir bajo la ley, por conocer el amor de Dios, pero muchas de sus obras no son hechas en la luz. Y lo nuevo que está diciendo Juan es, no tiene sentido que tú sepas que tienes que amar a Dios, que tú sepas que tienes que amar al prójimo y te preocupes por hacer cosas para que la gente lo vea si tus obras no son de luz. Y es lo que está diciendo Juan, tú necesitas una espiritualidad genuina. No puedes solamente decir que porque sabes la Biblia eres de Dios, que porque haces cosas buenas eres de Dios, cuando muchas de las cosas que haces donde nadie te ve no son obras de luz. Eso es lo que Juan se preocupa en explicarnos en los primeros textos. Entonces, los jóvenes quieren experimentar una espiritualidad más genuina y no religiosa que parte desde ser una iglesia honesta. ¿Y qué significa eso? Honestidad tiene que ver con darnos cuenta y enseñarles a ellos que nosotros tenemos tantos y hasta más errores que ellos. Porque muchas veces hemos juzgado a los jóvenes cuando se han equivocado. Puedo decir que hasta en alguna época yo pude ser parte de aquellos que fui duro con los que se equivocaron. Pero es que equivocarnos es parte de la vida.
Y es en las equivocaciones donde nosotros conocemos a Dios. Y ellos están diciendo, mire, yo quiero conocer a Dios, yo quiero tener una relación con Dios, pero es que a veces me muestran un modelo que nadie vive. ¿Por qué no tenemos un modelo que sea más real? Donde digamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, nosotros también la equivocamos, nosotros también la embarramos, nosotros también necesitamos arrepentirnos delante de Dios. En otras palabras, iglesia, traigamos nuestras obras a la luz para que el Señor sea aquel que revela todo y nos dé la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar. En eso la iglesia es edificada. Si tenemos jóvenes con corazones que quieren experimentar primero arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia adulta hemos dejado de arrepentirnos por nuestros pecados? ¿Hace cuánto que no hacemos una oración de arrepentimiento? Y nos hemos vuelto tan comunes en hacer cosas, en mentir, en prácticas que la vemos tan normales, que ya no hay en nosotros oraciones de arrepentimiento. Parte de venir a la iglesia es conectarnos con una espiritualidad genuina donde decimos, la hemos embarrado. Necesitamos ese arrepentimiento, esa confesión de pecado. La confesión de pecados es sanidad para nuestro cuerpo y es edificación porque el Señor comienza a trabajar en nosotros y nos va restaurando. Si algo puedo yo decir en los casi 20 años o más que llevo trabajando con jóvenes, es ver jóvenes con el temor de Dios de pecar y con el corazón arrepentido, con el deseo de agradar a Dios. Yo he visto los jóvenes que se esfuerzan por amar a Dios y a veces no encuentran en la iglesia personas que hagan lo mismo. Nosotros necesitamos tener esa espiritualidad sensible al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Queremos que los jóvenes nos cuenten sus pecados, pero la iglesia ha dejado de confesar sus pecados. Es parte de lo que esta generación nos pide. Y parte de lo que Juan le dice en este texto, le dice, os escribo a vosotros, hijitos, y me encanta esa máxima, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Yo les pregunto, ¿cuántas veces le hemos dicho así a nuestros hijos que se han equivocado? Hijo, te equivocaste, pero recuerda que Jesús murió por ti y Él ha muerto por tus pecados. Tienes que buscarle, arrepentirte y Él estará allí. ¿Esa es la esperanza que nosotros brindamos? ¿O le decimos a veces lo que te mereces es el infierno? ¿Qué hice yo para merecer esto? Porque nos victimizamos, ¿no? Juan dice, os escribo, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Si nuestros hijos y nuestros jóvenes entendieran más esto y lo vieran en nosotros, esa seguridad del perdón les ayudaría a desarrollar una vida más sana y más constructiva en el proceso de crecimiento. Recordemos que lo que Jesús vino a traernos a nosotros fue esperanza, perdón, quitarnos la esclavitud del pecado. Y muchas veces nosotros condenamos a los que se pecan para que sigan en el pecado. Les apartamos y conocí casos de padres que echaron a sus hijos porque se equivocaron. Jamás ellos conocerán a Dios si nosotros como padres les sacamos, les echamos. Dios nos pide que les amemos. Y algo que nosotros necesitamos para esta generación es darles una oportunidad para que puedan derramar su corazón delante de Dios. Cuando tenemos espacios, ambientes, porque los jóvenes de este tiempo su espiritualidad es diferente. Los jóvenes de la época antes de Cristo se conectaban con las alabanzas, ¿sí o no? Con gritos de júbilo y con danzas, ¿no? Como dice por ahí, con salterio. El salterio es un arpa, por si alguno no sabe, es como un arpa, ¿no? No es para estar saltando, ¿no? Y esa era la forma que se conectaban, ¿no? Y todo el mundo, wow, y Marcos Witt, wow, y la onda. Estos jóvenes de hoy en día ni saltan, ni aplauden,
ni chiflan. ¿Sabe qué quieren? Que esté oscuro, ojalá, que no me vean, que si puedo llorar, que si quiero gritar, puedo gritar, que si puedo reír, pero no me interesa conectarme tanto con la gente, sino con Dios. Y a veces nosotros como iglesia necesitamos dar ese espacio, esa oportunidad. Y puedo decir, hermanos, que es triste que en muchos lugares, en muchas casas, el único lugar de presencia de Dios se llama iglesia, porque en muchas casas no está pasando nada. No hay devocionales, no hay lectura de palabra, no hay oraciones ni para levantarse, ni para acostarse, ni para irse. Y el único espacio de nuestros jóvenes o de personas en la iglesia está aquí. Y les digo, como iglesia y como pastor, nuestra responsabilidad es darles espacios para que vengan a derramar su corazón delante del Señor. Porque no está pasando en otro lugar. Eso es parte de lo que Dios nos pide como iglesia para crecer y ser edificados. Entonces, número 1, ¿cuál es? Que los jóvenes quieren experimentar una espiritualidad ¿qué? Genuina. Segundo, los jóvenes están dispuestos a hacer cosas que dejen huella en el mundo y asumir riesgos. Por eso les decía, los mayores riesgos de nuestra vida los hemos tomado en nuestra juventud. Algunos fueron buenos, otros no tan buenos, otros todavía nos pesan, pero fueron los riesgos que asumimos. Los asumimos y comenzamos ahí a vivir bajo esa vida. Pero cuando hablamos del proyecto de Dios en la construcción de la restauración del mundo, a veces nos olvidamos todo lo que la Biblia nos enseña de lo que Dios hizo a través de los jóvenes. Pero para no detenerme tanto en historias de la Biblia, quiero solo tocar una. Yo quisiera saber qué personas aquí están entre los 30 y los 33 años. Levante la mano. Listo, voy a pedirte a ti si puedes pasar adelante, el de chaleco. ¿Listo? ¿Cuántos? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Les presento a Jonathan. ¿Conocían a Jonathan? No lo conocían, les presento a Jonathan. Jonathan, ¿cuántos años tienes? 33. ¿Sabe? Este Jonathan que usted ve aquí es el modelo de Jesús, 33 años, el que murió por nosotros. ¿Y por qué pensamos que Jesús era un viejito, amargado, triste, que no sé qué quería, si era un joven como Jonathan? Gracias, Jonathan. Ese es el joven que vino a traer salvación al mundo y se llamó ¿cómo? Jesús. A veces pensamos que Dios vino a poner cosas complicadas en los viejos o en los adultos. Todos sus discípulos eran jóvenes, porque los jóvenes están dispuestos a marcar una huella en este mundo, a asumir riesgos. Y Jesús es el ejemplo más grande que tenemos. De los 30 a los 33 revolucionó su ambiente, formó discípulos, y estos otros jóvenes fueron a conquistar, a evangelizar, a dar a conocer el nombre de Dios al mundo conocido. Los jóvenes que hoy en día tenemos pueden hacerlo. Y podemos ver en la historia de la Biblia, José, Samuel, David, Daniel, el rey Josías, el mismo apóstol Juan, el apóstol más pequeño, más adolescente. Por ejemplo, Jeremías. ¿Cómo se imagina usted a Jeremías? Un viejito con barba. ¿Sí? ¿Sabían que Jeremías es uno de los profetas más jóvenes que arrancó su ministerio? Jeremías desde joven conoció. Por eso el texto: desde el vientre de tu madre ya te había escogido. Es que al Señor le encanta utilizar a los jóvenes. Hermanos, tan chéveres como Juan lo expresa, que le da 3 condiciones importantes, claves dentro del paquete del proyecto de Dios de los jóvenes. Le dice: mira, jóvenes, les escribo a ustedes porque son fuertes. Y la fuerza que ustedes tienen en la juventud es algo que nunca volverá cuando ya tengas 40, 50, 60, no la vas a recuperar. ¿Sí? La fuerza que ahora tienes es lo mejor. Pero le da un elemento que es el conector más importante, que estaba presente en el ministerio infantil y vuelve a estar presente en el ministerio juvenil. Les escribo porque ustedes, ¿qué dice ahí después de que son fuertes?
la palabra de Dios que permanece en vosotros. Esta es la parte importante. Jóvenes que conocen y que entienden la palabra. Y lo tercero que les dice, y habéis vencido al maligno. Tres cosas que le da a los jóvenes. Son fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿y qué? Y habéis vencido al maligno. Porque los jóvenes, la fuerza de los jóvenes realmente tiene poder o tiene fruto o tiene desarrollo en la vida cristiana cuando levantamos jóvenes en el conocimiento de Dios. Y hablábamos hace 8 días que la palabra de Dios no se equivoca cuando nos dice: instruye al joven, instruye al niño en su camino, que cuando fuere ¿qué? Viejo, no se apartará. Porque la palabra de Dios es la base. Es la base que nos ayuda a que nuestros hijos conozcan y se levanten con esos principios. Y desde aquí nosotros necesitamos ayudar a formar jóvenes en la palabra de Dios. Pero también enseñarles a ellos que ellos han vencido al maligno. Yo les decía a los jóvenes, es que vencer al maligno no es tener una lucha demoníaca, ni estar allá en una liberación para decir, uy, vencí al maligno. Mire, cuando los jóvenes deciden venir a la iglesia, están venciendo al maligno, porque ellos tienen otros planes que el mundo les está ofreciendo. Pero dicen, no, yo prefiero ir a la iglesia, están venciendo al maligno. Y le digo una cosa, joven, cuando prefieres quedarte en tu casa por no venir a la iglesia, te está venciendo el maligno. Sencillo. Sencillo. Las batallas empiezan desde pequeñas cosas. Pero teniendo muchas cosas que el mundo nos ofrece, cuando comenzamos a cambiar, a no decir mentiras, a hacer cosas diferentes, estamos venciendo al maligno. Pero muchos de nuestros jóvenes no lo entienden, no lo saben. Y muchas veces lo que recibimos de los padres o de los mayores son críticas o son maldiciones. Es que usted así va a terminar como, es que usted así no va a llegar a, ¿pasa o no pasa? Pero si le decimos, mira, ve a la iglesia, porque si tú vas a la iglesia estás venciendo al maligno, ¿cómo sale de China? Vamos, listo. Aprenden que las pequeñas decisiones nos dan grandes victorias. Grandes victorias. Entonces estas cosas, y realmente me encanta ver jóvenes en la iglesia y que haya tantos jóvenes en la iglesia, porque ustedes que vienen aquí están venciendo al maligno. Y comenzamos a ver que el ministerio de Jesús, que impacta con jóvenes, que siendo él joven desarrolla un proyecto, tiene algo muy especial que como iglesia nosotros deberíamos de asumir. Y es lo que está allí en Juan 17, cómo Jesús presenta a sus discípulos, a su equipo, a su gente. Y yo creo que nosotros como iglesia adulta, deberíamos de asumir la misma responsabilidad que Jesús tuvo con sus discípulos. Y una de las cosas que Jesús le dice a Dios cuando está orando por ellos es: todos los que me diste eran tuyos. Y dice, y ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Si nosotros tuviéramos que decir, Señor, todos los jóvenes que me diste son tuyos, solo la mayoría nos perdió. ¿No nos pone a pensar esto? ¿No nos pone a pensar esto, hermanos? Son los jóvenes que Dios nos ha dado. Juan 17, 6. Jesús está orando por sus discípulos. Voy a permitirme leerlo, usted me sigue o usted me escucha, por favor. Dice, hablando Jesús a Dios, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? El elemento clave. Volvemos al punto. El elemento de la victoria, ¿cuál es? La palabra de Dios. Han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, ¿no qué? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque ¿qué? Tuyos son. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, ¿como qué? Como tampoco yo soy del mundo. Y dice el 15,
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, otra vez el elemento, es la verdad. Mire, si nosotros tuviéramos la Biblia, tantos secretos tan sencillos. ¿Cuál es el secreto? La palabra. El secreto es la palabra. El secreto de victoria, de crecimiento de nosotros se llama la palabra. Jóvenes y adultos, necesitamos ir a estudiar la palabra. Es el secreto. El salmista David lo dice: mire, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, es ella mi meditación. Mirar tus mandamientos, dice David, me evitan no pecar. La palabra de Dios es el secreto. Entonces está diciendo Jesús: mira, Señor, estos que me diste son tuyos, te los presento. Te pido, Señor, que no los quites del mundo, porque no son del mundo, pero sí te pido que ¿qué? Que los guardes del mal. Amada iglesia, nosotros debemos de asumir una responsabilidad como esta, porque estos jóvenes están dispuestos a asumir riesgos. Y si estos jóvenes están dispuestos a asumir esos riesgos, son aquellos que pueden desarrollar la obra del Señor y que pueden avanzar en el proyecto. Y nosotros debemos de orar, debemos de ayudarles, debemos de trabajar en ellos, debemos de bendecirlos y orar como el Señor nos dice: Señor, son los jóvenes que nos diste, cuídalos, bendícelos, restáuralos, que encuentren en nosotros amor. Ahora, quiero decirles, yo no estoy diciendo que los jóvenes sean lo más importante aquí en la iglesia, porque entonces hace 8 días hubiéramos dicho que los niños son los más importantes aquí en la iglesia. Todos somos importantes, pero el problema es que a veces no entendemos el lugar de cada quien, de cómo Dios nos está ayudando y nos está enseñando que tiene un lugar y un momento, porque todos hemos sido niños, todos fuimos jóvenes y un día seremos ancianos. Estaremos paso güey, ya casi para morir. Sí, ya haciendo horas extras, pero es parte del proceso. Hermanos, nuestra oración como iglesia es ayudarles a que asuman riesgos y puedan avanzar. Número 1, ¿cuál es? ¿Los jóvenes qué? ¿Los jóvenes qué? ¿Están buscando una qué? Espiritualidad genuina. Número 2, los jóvenes están dispuestos a qué? A asumir riesgos, a dejar una huella en este mundo, a asumir riesgos. Y número 3, los jóvenes, los millennials, son el presente de la iglesia. No son el futuro, no son el pasado, son el presente. Y vuelvo a decir, no son los más importantes. No se crean tampoco ustedes así. Son el presente. ¿Por qué son el presente? Porque son el presente que está tocando en la alabanza. ¿Todos son qué? Jóvenes. Son el presente de los que están sirviendo con los niños. La mayoría son jóvenes. Son el presente de muchos que están, bueno, en este culto no hay tantos, en el primer culto había, la mayoría de ujieres eran jóvenes. Son el presente. Están desarrollando muchas actividades, muchas tareas. Son el presente. Son los que hoy tienen la oportunidad de atraer a esos más de 2.500.000 jóvenes que tiene Bogotá. Son el presente. Pero quiero destacar 4 cosas que tienen los jóvenes para poder avanzar. Los jóvenes que en este presente de la iglesia tienen para poder desarrollar el proyecto de Dios. Lo primero es que tienen las oportunidades de servir dentro de la iglesia. Y acuérdense que la iglesia no es solo la que se desarrolla aquí en este lugar, la iglesia es la que se capacita aquí para impactar hacia afuera. Entonces, jóvenes que están aquí entre los 12 y los 32 o más, usted tiene una oportunidad de servir a Dios en este lugar. Depende de usted si lo toma o lo deja. Pero el servicio es algo que nos da vida y es para lo que Dios nos creó. Por eso la palabra dice que Él nos creó de antemano para que hiciéramos buenas obras y anduviésemos en ellas. Tenemos una oportunidad de servir y la iglesia nos brinda una oportunidad dentro y fuera de la iglesia, porque el trabajo de la iglesia se extiende a través de muchos ministerios que salen de la iglesia. Tenemos una oportunidad de ser parte del cambio de vidas de personas, de familias, a través del trabajo que desarrollamos en este lugar.
Si algo me ha encantado con el trabajo de Discoveryland es ver a los niños contentos, agradecidos y siendo tan chévere, tan poquito. Y creo que ustedes, papás, ya saben lo que sus hijos les han venido diciendo de cómo la están pasando en Discoveryland. Pero de lo que me alegra es ver cómo niños, adolescentes están conectándose con el proceso y están ayudando a formar a otros. La oportunidad está. De diferentes áreas. ¿Cómo cree que se siente usted cuando llega a la iglesia y lo recibe un joven? Contenta, dice la hermana. ¿Cierto? Cuando encontramos jóvenes en diferentes lugares. Lo segundo que quiero compartir en este mismo punto es que los recursos están en sus manos. Como jóvenes, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado creatividad, nos ha dado la oportunidad de capacitarnos, tener una profesión, tener unos recursos económicos, porque muchos de nuestros jóvenes que se han capacitado, Dios les ha dado y les ha abierto la oportunidad de tener un buen empleo. Tienen talentos, tienen recursos, tienen dinero, tienen creatividad para servir a Dios. Muchos de los adultos no han podido o no pueden hacer muchas cosas porque las actividades que desarrollaron o su trabajo es limitado. Pero muchos de los jóvenes tienen la oportunidad, muchos son independientes, muchos tienen tiempo para hacer muchas cosas. Entonces tenemos aquí que tienen los recursos en sus manos. Pero algo también importante que es vital es que los jóvenes necesitan tener el mejor recurso, que ¿cuál es? La palabra de Dios. Jóvenes, el secreto es ese, capacítese en la palabra de Dios. ¿Sabía usted que si usted como buen profesional, arquitecto, ingeniero, no sé, todas las profesiones que usted tenga, médico, no hay cosa más bonita que tener la palabra de Dios como complemento? Lo hace usted completo. Pero cuando usted solamente tiene la parte profesional, pero no tiene la parte de conocimiento de Dios, es una persona incompleta. Incompleta. Pero qué lindo cuando usted puede compartir también de lo que Dios le está dando a su vida, en medio de su profesión, su trabajo, y puede tener una cosmovisión más amplia. Por eso tenemos muchos jóvenes que han salido a vivir una vida profesional, y lo que dice Juan en la recomendación de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los han cogido y los han apartado de Dios, porque no tenían el conocimiento de la palabra. Jóvenes, necesitamos capacitarnos en la palabra, y iglesia, necesitamos confiar en los jóvenes, aunque se equivoquen. Esto significa delegarles. Yo les decía esta mañana, creo que la primera vez que prediqué yo a la iglesia, tenía 17 años. Cometí muchos errores, pero si no hubiese dado la oportunidad, seguramente no estaría aquí. El baterista que tenemos por ahí, que es el único que no clasifica en los menores de 32, empezó a tocar desde los 14 años. Desde los 14. Alguien le dio la oportunidad. Necesitamos confiar en ellos. Ahorita con Discoveryland estamos dando oportunidad a muchos jóvenes. Con seguimiento, con trabajo pastoral, pero estamos confiando en ellos. Iglesia, necesitamos confiar en ellos. ¿Creen ustedes que el proyecto de Dios para este tiempo es los jóvenes? No es el único recurso de Dios, Dios nos va a usar a todos. ¿Pero cree usted que los jóvenes hacen parte del proyecto de Dios? Yo lo creo. Y yo creo que Dios nos ha dado a esta iglesia por muchos años, muchos jóvenes, y ha seguido trayéndonos jóvenes. Yo quiero invitar a la iglesia que aprendamos de Jesús. Y quisiera pedirle a todos los jóvenes que estén aquí, menores, o sea, de 32 y menores, que se coloquen en pie. Algunos se han olvidado que son jóvenes y tienen menos de 32. Si alguno quiere clasificar, recibimos hasta de 35. Pero quiero pedirles que vengan adelante, de verdad. Quiero pedirles que ustedes vengan adelante. Todos los jóvenes que están aquí, todos, vengan aquí adelante, por favor. Aquí, estén aquí adelante. ¡Wow! ¿Ahora sí creen que el Señor tiene un proyecto con los jóvenes? Vea eso. Voy a pedirles que por favor se unan para que puedan pasar todos ahí. Gracias.
Eso. Yo voy a pedirle a la iglesia que vaya a Juan capítulo 17, a la iglesia que está, la iglesia adulta. Juan 17, el texto que leíamos ahorita de Jesús. ¿Listo? Estamos en Juan 17. Quiero que juntos vayamos, no sé si lo podemos proyectar. Bueno, creo que los jóvenes son los que manejan allá los... bueno, no importa, los que puedan leer. Salomón, usted ya no clasifica, mano. Entonces, por favor, me ayuda a proyectar el texto de Juan 17, 9. Qué pena, Salomón, yo sé que tú tienes 33. ¿Listo? Y vamos a leerle a estos jóvenes como si estuviéramos presentándolos delante de Dios, como Jesús lo hizo, iglesia, como Jesús lo hizo, diciéndole al Señor que rogamos por ellos, que rogamos por nuestros jóvenes que Dios nos ha dado en este lugar, pidiéndole al Señor que no los quite del mundo, sino que ¿qué? Que los guarde del mal. Todo papel que se coloquen en pie, y mientras que sale la proyección que ya está saliendo, ya casi, ¿cierto? Entonces vamos a ir Juan 17, vamos a leer del versículo 9 y después pasamos al 14. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Ya casi viene la proyección, ya viene. Entonces vamos a arrancar primero con el 9, ¿listo? Entonces vamos a decirlo así: yo ruego por estos jóvenes, ¿listo? Y cuando diga en primera persona ¿qué me diste?, decimos ¿qué nos diste? ¿Listo? Entonces, ¿cómo dice? 2, 3. Yo ruego por estos jóvenes, no ruego por el mundo, sino por los jóvenes que nos diste, ¿porque qué? Porque tuyos son. Versículo 14. ¿Listo? 14. 14. Es que están presentándome el 10. Eso, 14. Dice, ahora dice el 14. Nosotros les hemos dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco nosotros somos del mundo. 15, fuerte. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el 16 y el 17. No son del mundo, como tampoco nosotros somos del mundo. Y el último, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo quiero que usted comience a orar por estos jóvenes. Y yo quiero aquí a los jóvenes que simplemente se presenten delante de Dios. Yo no sé si bajamos la luz o algo. Y voy a pedir que oremos. Y si hay personas adultas aquí que desean y quieren venir a orar por algún joven, hágalo. Hágalo. Este es un tiempo para orar por ellos. Señor, qué gozo ver a estos jóvenes aquí delante, Señor. Qué gozo, Señor, que nos has bendecido con tantos muchachos en este lugar. Y hoy hemos aprendido que tu proyecto se llama, Señor, los jóvenes. Hoy te rogamos como Jesús oraba por sus discípulos. Estos jóvenes que nos diste, Señor, queremos enseñarles tu palabra, queremos presentarles tu palabra. Queremos, Señor, que ellos sean edificados por tu palabra. Pero recordamos que dice Juan, ellos son fuertes. Hoy le decimos a estos jóvenes, Señor, gracias porque tú moriste por sus pecados y por sus errores. Y cualquier cosa que ellos hayan hecho, Señor, tú les has perdonado, les has amado, les has acompañado, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque sus pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, porque ellos han conocido, Señor, que tú eres el amor y que tú tienes un proyecto con ellos. Y hoy te pido, Señor, que tomes la fuerza que tienes en ellos. Padre, te pido, Señor, por aquellos que tú has venido formando, Señor, en tus caminos. Glorifícate en ellos, Señor. Mira, Señor, los que tienen diferentes profesiones, Señor, los que tienen diferentes lugares de trabajo, estudio, universidad. Padre, tú estés allí con ellos porque son luz para abrir camino a aquellos que no han visto, no conocen el camino. Yo te pido por aquellos, Señor, que tienen dificultades, aquellos, Señor, que tienen limitaciones o enfermedades, tú te glorifiques en ellos. Eres nuestro Dios sanador. Eres nuestro Dios, Señor, que está con nosotros. Padre, yo te pido, Dios, para que te glorifiques en sus necesidades. Yo quisiera que ojalá hubiesen más personas orando por los jóvenes. Yo siento que hay corazones que Dios está hoy tocando
y estamos bendiciendo a estos jóvenes que Dios ha traído a este lugar, a nuestra iglesia. Glorifícate, Señor. Iglesia, levanta tus manos, levanta tu voz, bendice a esta generación, a estos que Dios ha levantado, a estos que están en medio de nosotros. Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando cada vida y restaurando cada corazón, Señor. Gracias por nuestros jóvenes, Señor. Hoy nos unimos a ellos, Señor, creyendo en sus sueños y creyendo, Señor, que tú tienes grandes proyectos con ellos. Son el futuro, pero más que el futuro, el presente, Señor, de este lugar. Y tú, Señor, los vas a capacitar en el servicio, Señor. Gracias, Señor, por estar con ellos. Jesús, glorifícate, Jesús. Eres santo, Señor. Eres hermoso, Señor. Gracias, Jesús. Tú estás en este lugar, Señor. Padre, tú estás sanando aún, Señor, nuestros corazones. Estás restaurando corazones, Señor. Glorifícate, Jesús. Bendito eres, Señor. Grande eres, Señor.